Vamos a analizar cómo juega Peter Cornelier, las claves de su fichaje, qué puede aportar al Real Madrid, pros y contras del ala pívot francés. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues bueno, vamos a desgranar, ¿no? Pasar el bisturí por la figura de Peter Cornelier, que es nuevo jugador del Real Madrid, tal y como adelantó Basket News y confirmó, entre otros, Carlos Sánchez Blas. Y es que hablamos de un jugador realmente, así a título de introducción, muy interesante para lo que requiere el Real Madrid en el puesto de ala pívot. Peter Cornelier es un 2'11", jugador ancho, muy atlético, potente y con mucha movilidad en ambos lados de la cancha. Un 4, pero es verdad que tiene cuerpo de 5, realmente, ¿no? Con esos 2'11" y con un cuerpo realmente muy, pero que muy musculado. Es un jugador que puede pasar del 4 al 5, como digo, en distintos contextos. Él, en principio, en Europa, como ha jugado en Le Mans sin Portez, es un 4, como lo ha hecho también en NBA, pero en distintos contextos, realmente, puede jugar como 5 abierto, ¿no? En la NBA no ha terminado de tener presencia alguna. En Francia, como decimos, en Portez llamó la atención poderosamente, particularmente a los Denver Nuggets, que le seleccionaron en el draft, y siendo clave en la liga francesa, pues hizo las Américas hacia los Denver Nuggets, como decimos, donde no tuvo ni minutos. Donde sí que ha tenido minutos de cierto valor, que tiene su contexto, porque al final hablamos de la Liga de Desarrollo, la segunda división de la NBA, ahí es donde se ha sentido realmente jugador. Y con Francia, pues ahí también ha encontrado convocatorias, donde Vincent Collet pues la ha convocado. No así en este próximo europeo, donde ya sabéis que no ha entrado en la lista de Eurobasket, por delante de otros jugadores como su compañero Gerson Yabusel o Mbaye de Anadolu Efes. Antes de ir con, lo dicho, con el ataque, con la defensa y cómo es la aportación que puede hacer, pues un poquito de introducción. Para mí, a nivel de interés, en ataque tiene muchas cosas relevantes, muchas cosas que creo que hay que subrayar y hay que citar de este jugador. Vamos con sus armas principales. Él, sobre todo, es un tipo que se sabe mover muy bien en todo lo que tiene que ver en el circuito de juego del pick and pop. Importante, pues, abrirse en ese bloqueo de 2 para 2 para a partir de ahí hacer el lanzamiento desde la lejana o mediana distancia, porque normalmente él tira desde el 6,75, pero desde mediana distancia también tiene un notable tiro. Luego, por supuesto, el pick and roll es muy apto para machacar entrando hacia canasta, tiene muchísima energía, muchísima fuerza y muchísimos muelles con los cuales elevarse para poner el mate de manera muy factible. Y su tercera mayor amenaza tiene que ver con todo el juego de cortes. Es un ala pivot que no se le pone en valor la capacidad de cortar la zona que tiene, tanto desde lo que viene siendo debajo de la canasta, como desde fuera hacia adentro, que la mayoría de su juego se nutre desde fuera hacia adentro, porque es un 4 que tiene el objetivo de liberar espacio para sus compañeros a título ofensivo. Y a partir de ese corte, pues os saca la falta, un 2+1, el mate, bueno, la canasta, la bandeja tal, porque, como digo, es un jugador que en ese tipo de movimiento lo tiene bastante automatizado y lo hace realmente bien. Luego me diréis, Quique, ¿es un jugador que pueda jugar como el típico pívot de espaldas? Sí, pero muchísimo menos habitual. Es un pívot bastante modernizado, alto, pero que suele jugar más por fuera que por dentro. Aunque obviamente, por ejemplo, los mismatch muy de Basket FIBA, pues lógicamente él va a utilizar sobre todo el semigancho. Pero, como digo, de manera contextualizada dentro, sobre todo estos escenarios, si es más grande que el elemento del cambio, ¿no? En esos cambios defensivos. En defensa, vamos a hablar de Peter Cornelier, también en defensa. En ataque, ya os avanzo que para mí destaca más que en defensa, lo cual no quiere decir que en defensa no pueda aportar cositas, porque desde luego que sí que las puede aportar. Y las puede aportar más que por nociones o actitudes de trabajo defensivo, por inteligencia, IQ defensivo. Aprovecha sobre todo su envergadura y largos brazos para cerrar rebote y poner tapón. Es un buen taponador, realmente, sobre todo en carrera y en movimiento, más que con los 2 pies sostenidos, ¿no? Como decimos así, con los 2 pies en parada. Normalmente el tapón en movimiento, llegando en la ayuda defensiva, ahí sí que la intimidación de Peter Cornelier es realmente pues muy interesante. Es un jugador que no es un defensor excelso, ¿vale? Ni es un especialista en la defensa, pero sí suma valores cuantitativos en las estadísticas, que implican impacto y valor. Tiene despistes a título defensivo, eso es así,
y fallos de concentración. Pero su activación lateral, en los movimientos laterales, pues es bastante buena. De hecho, mejora en esa faceta, por ejemplo, a otros jugadores eminentemente ofensivos como Anthony Randall o Trey Tompkins, ¿vale? O sea que es un jugador mucho más físico, mucho más potente y más ágil, sobre todo ágil con respecto a jugadores como Randall y Tompkins que en sus últimas instancias en el Real Madrid dejaban mucho que desear por problemas físicos, lesiones de por medio, dejaban bastante que desear en esta faceta. Vamos a después del análisis de ataque y defensa, exponer conclusiones varias que podemos hacer del internacional galo. Es un jugador potente, rápido, y para correr también es perfecto. En las transiciones muy Real Madrid-Pablo Laso, que también veremos obviamente con Chus Mateo, jugar a ritmo alto le va a venir bien. No es un pasador brillante, ni crea juego mediante lectura, es sobre todo un finalizador, no un creador desde el poste ni desde el juego exterior. Él está sobre todo para poner fin a la jugada que generan los exteriores, los bases, aleros, escoltas, con los cuales compagine pista en ese momento. Para mí, a nivel de roster y estructura analítica de roster, es un 4 perfecto que se compatibiliza muy bien con Gerson Yabusel. Yabusel es el 4 típico titular de nivel top en Europa, que ahí coge perfectamente esa responsabilidad, ¿no? Con sus pros y sus contras, pero Yabusel es de los mejores alapivos de Europa, sin ningún género de dudas, y lo ha demostrado esta temporada. Ahí están sus números y su rendimiento, ¿no? Con el Real Madrid general en esta temporada. Primera temporada, además, de Yabusel. Pero, como opción, un poco a la sombra, para crecer a la sombra de los Yabusel, Poirier y Tavares, como complemento de todo el engranaje de la zona del juego interior, realmente sí que me parece súper válido su fichaje por parte del Real Madrid. Además, esto no está notificado ni confirmado. Ya sabemos que en básquet el tema de los salarios es algo que no es tan público y notorio como en el fútbol, por ejemplo, pero en alguna web extranjera me ha parecido ver que no va a cobrar más de 800.000 euros por temporada, es decir, una cuantía bastante asequible para uno de los presupuestos más altos de Europa, como es el Real Madrid. Por lo que, aunque sea en cierto modo un melón que tienes que abrir a nivel competitivo, Euroliga o en Europa, después de su paso más joven con Portet, que es donde pega el salto real, aunque, como digo, sea un melón, pues es menos melón con todo lo que tienes en la zona del Real Madrid, con las grandes estrellas para mí que hay en el juego interior del Real Madrid. Por eso, en el riesgo-beneficio, yo creo que tiene mucho más beneficio positivo que riesgo realmente el fichaje de Peter Cornelier. Creo que hay bastante proporción entre como digo, el elemento riesgo-beneficio, que eso también es importante cuando tú vas a hacer un fichaje, ¿no? Cuánto vas a invertir en él, qué necesidades en el rol de equipo va a tener y todo lo que puede llegar a aportar el jugador, ¿no? Yo creo que, como digo, en resumidas cuentas y sin enrollarme mucho más, es un movimiento aceptable por parte del Real Madrid, bien acondicionado con el resto de jugadores que hay en el 3-4 y en el 4, porque también habría que sumar que, aparte de Gerson Yabusel ser el 4 titular, tienes fundamentalmente a dos jugadores que pueden jugar muy bien de 4. Gaby Deck, que ya lo ha hecho con Argentina y con el Real Madrid, en defensas específicas, trabajo necesario por falta de otro jugador, en la rotación ha hecho de 4 perfectamente, y Mario Gesson ya también en un small ball puede jugar, yo creo, muy bien de 4, ¿no? Si busca sobre todo lanzamiento exterior o penetración hacia canasta y mucho movimiento y mucho cambio defensivo, con Mario Gesson ya en el 4 también lo puedes perfilar, ¿no? O sea que realmente creo que él va a tener la protección necesaria para también, dentro de una línea atrás de las grandes estrellas, poder crecer. Y esto no quiere decir que no pueda ser en Europa una gran estrella en el futuro, Peter Cornelier, pero sí que a lo mejor necesita su periodo de adaptación dentro del básquet competitivo actual al más alto nivel, en todo un Real Madrid. O a lo mejor no, y tira la puerta abajo, pero entendiendo que viene de la Liga de Desarrollo de la NBA, que es muy diferente, y entendiendo que ha pasado por tiempos duros de la NBA, pues a lo mejor requiere todo ese periodo de adaptación, ¿no? Es obviamente el fichaje menos mediático de los 4, a mi juicio. Obviamente el Chacho es lo que es, por mucho que llegue más madurito, pero es un base que viene de ser de los mejores bases de la Euroliga por impacto de juego. Mario Gesson, ya Sanan Musa, pues son jugadores que se van a proyectar muchísimo para mí como grandes estrellas del Real Madrid, y Peter Cornelier pues viene un poquito ahí de una manera más discreta a nivel mediático, pero como digo, creo que puede hacer muy buenas aportaciones y es un fichaje muy bien tirado a priori por el Real Madrid. Luego saldrá bien, mal, regular, esto al final la pista es la que comanda las operaciones, la que dice si todo va a ir bien, mal, regular, pero a priori, movimiento muy bueno para mí de un jugador que viene a aportar cosas relevantes al Real Madrid.
Como siempre, dejadme en el cajón de comentarios vuestra opinión respecto a Peter Cornelier, qué os parece este análisis, si os ha gustado este vídeo, apoyarlo, si consideráis que no es jugador para el Real Madrid, lo que sea, como siempre en el cajón de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.